noches para todos y bienvenidos a una nueva edición de Fortuna TV, junto con Luis Seco y Seferino. Bueno, se tomó unos días de vacaciones, debe estar tomando alguna agüita ardiente en Colombia. Así que muy buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Un placer estar contigo y bueno, ojalá podamos suplantar o por lo menos que no se note tanto la ausencia de ese felino. Luis, esta semana me parece que fue de las más turbulentas para el gobierno, porque hubo algunas buenas noticias pensando en el dato de inflación y en el dato del superávit primario, el superávit fiscal, pero por otro lado fue una semana tremenda por la suba, ¿sí?, del riesgo país, finalmente la baja de los dólares, pero a partir de una intervención del Banco Central, al viejo estilo kirchnerista, podríamos decirlo, en algo que era casi prohibido por mi ley. ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Qué explicación podés encontrarle? Yo creo que venimos arrastrando de hace varias semanas incertidumbre. Yo te diría que empezaron las dudas cuando discutíamos qué tan bien gestionaba el gobierno y hasta dónde convenía seguir postergando algunas decisiones, típicamente los aumentos tarifarios, por ejemplo. Y ahí empezó como una sombra, si querés, sobre la marcha de la macro, con el gobierno enfocado en decir, vamos por la ley base, vamos por las reformas, vamos a incorporar a Federico Sturzenegger al gobierno, tratando de decir, bueno, la macro puede esperar un poquito, incluso el ministro de Economía habló de que se sentía cómodo con lo que había, y vamos a avanzar en todo lo institucional. Sin embargo, eso no fue suficiente, es como que la macro manda, la macro es como que sigue mandando las expectativas. Y yo te diría que ahí, digamos, es bárbaro la determinación del gobierno con bajar la inflación, cueste lo que cueste, mantener el superávit fiscal. Yo creo que es un gobierno muy distinto a los anteriores, pero también la macro requiere consistencia y no solo buena voluntad. Entonces asistimos en las últimas semanas a un gobierno más nervioso, si querés, que toma medidas, y entonces te sorprende, porque veníamos de tanto tiempo sin muchas novedades que ahora sorprende que haya novedades, ¿no? Pero el porqué de la desconfianza es macro, y yo te diría, como venimos hablando hace mucho tiempo, incluso con varios invitados a nuestro programa, hay un problema cambiario. Entonces el gobierno anuncia medidas fiscales, como decís vos, datos fiscales, anuncia medidas monetarias y dice lo cambiario no cambiamos nada. Y el gobierno y el mercado dice, mira, a mí no me preocupa el tipo de cambio libre, a mí me preocupa el tipo de cambio oficial, ¿no? Y me parece que La ahí es famosa donde... devaluación que muchos hablan y el gobierno constantemente cancela y asegura que no va a haber. Sí, ahí tenemos un gráfico que muestra que, por ejemplo, el tipo de cambio de diciembre, o sea, el salto cambiario que se produjo cuando asumieron Milei y Caputo, hoy ese tipo de cambio es 1487, digamos, o sea, es un nivel de un tipo de cambio muy lejano del 900 y pico que hay hoy. Entonces, está bien, en aquel momento pudo haber sido demasiado elevado, y entonces no tenemos por qué ir a 1490, 1500. Pero me parece que tampoco es el nivel actual, ¿no? Porque, digamos, hoy estamos, como se puede ver bien en el gráfico, hoy estamos volviendo a niveles muy parecidos a los que había en noviembre del 2023, todo puesto en precios de hoy, ¿no? Para que sean comparables los niveles, que es lo que muestra ese gráfico. Entonces, a mí me parece que el mercado le dice al gobierno, ¿tenés un problema con el tipo de cambio? Y el gobierno dice, no, tengo un problema con el balance del Banco Central. Y ahí viene un poco, si querés, digamos, el cortocircuito, ¿no? Es como diciendo, mira, a mí no, lo que estás anunciando está todo bárbaro, pero a mí no me sirve porque no estás resolviendo lo cambiario. Y además pareciera que esta intervención del Banco Central, claro, obviamente baja el tipo de cambio, digamos, blue y los dólares financieros, pero porque son medidas, digamos, o acciones muy diarias o puntuales, pero que también hay mucha de especulación, ¿o no? Esperando de, listo, vendo, pero el día de mañana sé que va a subir, ahí, digamos, ahí vendo, perdón, porque sé que va a subir. Digo, ¿qué consistente es esta venta constante de dólares del Banco Central que está con reservas negativas, con lo cual, digo, no parece ser muy sostenible, ¿no? Bueno, la última medida lo que hace es básicamente eso, ¿no? Todo lo demás igual, o sea, incluso en el límite que sea súper exitosa la medida, el Banco Central deja de acumular divisas, ¿no? Entonces ahí el problema, bueno, primero digamos algo que hay que hacer una suerte de sinceramiento. La regla que se anunció el fin de semana pasado todavía no se aplicó. O sea, estamos viendo, el Banco Central no sabemos si lo va a anunciar explícitamente o no,
pero por lo menos en los primeros días de funcionamiento de la regla no se aplicó hasta el punto que el lunes, por ejemplo, que era el primer día, que todos queríamos ver qué hacía, el ministro Caputo tuiteó, bueno, en realidad como íbamos a afectar mucho los precios, hoy no se aplicó. Entonces ya dejó de ser una regla y medio como que genera, vos te sonreís, pero genera un poco esa sensación de que no salimos mucho del vamos viendo, ¿no? Decir, bueno, si nos parece que hay que hacerlo, lo hacemos. No está mal, ¿eh? Puede haber ambigüedad en la actuación, pero habían dicho que era una regla. Entonces, ahora tenemos que ver con el tiempo de que esto se formalice y se vaya haciendo. Ahora, el objetivo es, más allá de bajarle la brecha y que la brecha no se vaya a precios, obviamente se anuncian medidas monetarias que son importantes, ¿no? Tampoco seamos, viste, de relativizarlo, o sea, es decir, bueno, voy a cerrar todos los grifos de emisión, es importante, ahí hay una tabla que preparamos en la cual mostramos estas, las ideas de las canillas, de los grifos, ¿no? El grifo fiscal, que fue el primero que se cerró, ahí está comparado el año pasado con lo que va este año y lo que viene para adelante son todos cero, pero es bueno mostrarlo, o sea, estaba el grifo fiscal, que desapareció ya a principio de año porque hay superávit, estaba el grifo monetario, que era el cuasi fiscal o la emisión endógena que tiene que ver con los intereses que paga el Banco Central, no hay más pases, no hay más LELIQ, no hay más nada, eso se va a cero. El tercer grifo es el que se cierra durante el fin de semana, que se dice, bueno, todo lo que emitimos para comprar divisas, y fíjense ahí en el cuadro que era lo que más abultaba últimamente, que era la compra de dólares que estaba haciendo el Banco Central, dice, mira, todos los pesos que estamos metiendo en el mercado porque compramos dólares, los vamos a sacar del mercado por la ventanilla del contado con liquidación, entonces eso se hace cero, es la tercera canilla o el tercer grifo. El cuarto son los famosos puts que se están resolviendo en estas horas, ¿sí? Que supuestamente van a desaparecer, entonces no va a haber más emisión porque vengan los bancos y digan, che, yo te compré esta garantía contra estos títulos públicos, tomá los títulos públicos, dame los pesos, con el cual eso no se va a emitir más. Así que chao, digamos, se termina la emisión. Ahora, lo que luce muy atractivo tiene sus consecuencias, ¿no? O sea, tiene alguna consecuencia. Una es la que te decía antes, que todo lo demás igual se acumulan menos dólares. Segundo, porque se cierra el grifo de la emisión para comprar dólares. Y segundo, y si querés discutimos un poquito esto ahora al final, es que el gobierno es como que nos está diciendo, mira, como no voy a emitir más, va a haber un súper recontrapeso que va a valer un montón y entonces se honra un poco lo que viene diciendo Milei en los últimos meses, yo diría que se lleva 3 meses ya hablando de deflación, ¿no? Y me parece que ahí es donde está un poco la otra reacción de estos días, que es decir, bueno, no solo vas a acumular menos divisas porque tenés un tipo de cambio que no es del todo competitivo, razonable, segundo, pusiste un mecanismo que hace que se acumule menos divisas, y tercero, estás apelando a la deflación que tiene con una consecuencia importante sobre la actividad económica, ¿no? Quería preguntar eso, Luis, para terminar este primer bloque, ¿qué impacto pueden tener todas estas medidas en la microeconomía o en la actividad? Digo, hoy salió, ayer, perdón, la Unión Industrial a decir que la actividad nuevamente había caído en mayo, la industria metalúrgica que volvió a caer muy fuerte en junio, no, y no solo interanual, sino también mes contra mes, con lo cual la caída, por lo menos en la industria, en la metalurgia, sigue. Entonces, ¿cómo pueden caer estas medidas en la micro o en esa reactivación que esperaba y esperamos todos? Bueno, ya cuando analizamos las medidas de hace 2 semanas atrás, que fue el cierre del grifo este endógeno monetario, Caputo dijo, bueno, ahora hay una tercera fase que va a tener que ver con la normalización del mercado cambiario y demás, y es la fase del crecimiento. Mira como que dijo que había que esperar el crecimiento en la tercera fase. Y esta nueva medida dentro de la segunda fase, ¿sí? Y esta apelación al superpeso, digamos, porque no se emite más y la eventual deflación, tiene olor a los 90, ¿no? Porque en los 90 se discutía mucho de si la convertirá, de hecho decir el 1 a 1 es inamovible, todos los demás precios se tienen que acomodar al 1 a 1, que era el superpeso de aquella época. ¿Mm? ¿Sí? Entonces ahora la idea es todos los precios se tienen que acomodar al superprecio, al superpeso que vamos a tener ahora, porque no se va a emitir más. Entonces, el tema es que en general, en la mayoría de las economías, pero ya tenemos un ejemplo en Argentina, y la Argentina siempre estuvo dentro de
las economías que tienen algo que se llama rigideces nominales, o sea, donde los precios no caen. Los precios nominales no caen. Es difícil pensar que en Argentina podamos ver bajas generalizadas de precios en pesos, bajas generalizadas de salarios en pesos, digamos. Entonces, lo que se supone que tiene que pasar para testear eso, si realmente son rígidos, es que haya una deflación, perdón, que haya una fuerte recesión, desocupación. Entonces, por eso lo que se escribió durante todos estos días es muchos economistas tratando, cuidado que esto tiende a ser recesivo si esto se mantiene demasiado en el tiempo. La duda es cuánto tiempo se mantiene. O sea, si la realidad es, el gobierno realmente pretende ir a un superpeso y que todos los precios se acomoden al valor del peso. Una cosita muy chiquita. Si vos querés aumentar el valor de una moneda, como no se puede resellar ni nada, lo que tienen que hacer es caer los precios, ¿no? O sea, con un mismo billete tenés que comprar más cosas. Para eso, que eso pase, tienen que caer los precios. Esas rigideces nominales en Argentina son muy fuertes y en los 90 se discutía mucho, che, pará, y si la recesión sigue aumentando, si la desocupación sigue aumentando, esto se hace insostenible. Bueno, eso porque era una regla larga, duradera. Hoy suponemos mucho que esto debería ser transicional. Ahora, no Claro, tenemos en ni idea esta de etapa cuánto. 2 para llegar a esa etapa 3 de crecimiento. Y no tengo idea de cuánto dura esa transición. Entonces, me parece que han aparecido algunos tweets de personas que supuestamente tienen buena llegada al presidente diciendo que es octubre, noviembre. Digo, falta mucho todavía para octubre y noviembre. Y esos datos que vos contabas de una economía que le cuesta salir de la recesión, y bueno, yo te diría que el gobierno un gobierno elige qué riesgo correr. Lo vimos con Juan Carlos de Pablo acá, lo discutimos. O sea, el gobierno dice, prefiero correr este riesgo en lugar de este. El gobierno prefiere correr el riesgo de una recesión mayor que correr el riesgo de tener algún salto o alguna corrección inflacionaria. Y eso es lo que tenemos que acostumbrarnos, si querés, por ahora a convivir con eso. Seguimos en Fortuna TV en nuestro segundo bloque y estamos en contacto, en comunicación con Ariel, que es el CEO de Ibope Cantar Media, Argentina, Chile y Uruguay. Muy buenas noches, Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá con Luis Seco te saludamos en Fortuna TV. Hola Claudio, ¿cómo andás? Hola Luis, bueno, un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ariel, ustedes son Ibope, ¿sí? Que es el nombre, digamos, más conocido que mide el rating, ¿no? Son el rating. ¿Qué es hoy el rating? Pensando en el rating tradicional de la televisión y el rol, ¿no? Que hoy está cumpliendo la televisión, que pareciera ser menor respecto de todas las otras plataformas. Contanos un poquito qué es hoy el rating, cómo se mide hoy el rating. Qué buena pregunta porque, mira, estamos justo en un momento de transformación en Argentina, en la región y en el mundo, en esto de empezar a incorporar todos los consumos, se le dice en la jerga técnica cross media, hablando en criollo sería consumos multiplataforma, multipantalla, porque claro, obviamente, o sea, el rating hoy es el tiempo que las personas dedican a consumir medios. Ya no importa exclusivamente un dispositivo en particular. Obviamente, como dicen las grandes compañías de entretenimientos hoy en día, la pelea más que contra el contrincante inmediato que tienen en el ecosistema directo, la pelea es contra el tiempo, contra las horas de sueño, porque de alguna manera hoy podés consumir medios en cualquier momento y lugar, obviamente facilitado por la tecnología, ¿no? Entonces, en respuesta a tu pregunta, hoy el rating es el tiempo que las personas dedican a ver medios. Y nuestro desafío como compañía de investigación o de mediciones de ya no solamente de televisión, nosotros hoy nos autodenominamos como una empresa de investigación o de medición de video, por ser más amplio en todo lo que contaba recién, es poder levantar todos estos consumos en las diferentes vertientes que hoy se dan, ¿no? Y los medios son digitales. Es un juego de palabras, pero básicamente es que hoy ya no hay, como pasaba en esta discusión y calculo habrán escuchado en muchos foros que se debatía que digital, que analógico, que tradicional. Hoy ya todos los medios son digitales, algunos más desarrollados, otros un tanto menos. Es un tema de tiempos, porque ya todos consumen medios de forma tradigital. Así que nada, estamos ahora en este momento de hecho, vamos a lanzar, esto es un dato que estamos compartiendo con la industria en general, la medición cross media, como la llamamos nosotros, en enero del 2025,
en Argentina, en simultáneo con algunos países del mundo. O sea, Argentina es uno de los 15 países del mundo que va a tener medición cross-media, a lo que ya se Eso conoce del... significaría, perdón, que un contenido, cuando empecemos a decir que Fortuna TV tiene 12 puntos de rating o X cantidad de puntos de rating, estamos contando todo, o sea, la televisión tradicional, más streaming, lo que se vea en redes, por todo, digamos, por todo donde se vea el consumo de video. Impecable, así es. O Bien. sea, es un dato que para nosotros, más que para nosotros, es para la industria, hoy es súper necesario, no solamente desde el lado de quien genera contenido, que obviamente es importante saber si te consumen más desde el mobile o si se consumen más desde la PC o mismo desde la pantalla, digamos, vamos a decir, digamos, el televisor, aunque sea Connected TV, la pantalla más grande, pero No, digamos, sino para para el las que hace empresas y las contenido... marcas. ¿Eh? Si Claro, no tiene... claro, los anunciantes, exactamente. O sea, quienes invierten en publicidad hoy en día necesitan más que nunca tener una métrica única, unificada, porque yo siempre digo algo que quizás puede parecer técnico, pero voy a explicar sencillo. Nosotros, si bien lo que hacemos es una medición de audiencias, y eso no es novedoso, en realidad en la industria se nos conoce como la media currency, la hora oficial, la moneda de cambio. Y vos decís, ¿qué es la media currency? Es esa hora oficial que la industria, la que vende espacios publicitarios, pero la que compra espacios publicitarios, toma de referencia la hora oficial, le digo yo, a la hora de invertir. Porque es verdad, hoy en día tenés un montón de información, sobre todo digital, gratuita, paga, auditada, no auditada, trazable, no trazable, pero sobra. O sea, hoy información de verdad que sobra. El tema es cómo podés hacer, si hablas de Celsius, que sea con Celsius, de Fahrenheit con Fahrenheit. Entonces, lo que venimos a hacer nosotros con este estudio nuevo, que en unos meses va a ver la luz en Argentina también, el hecho de sumar todo el ecosistema digital, todos los devices, el mobile, la tablet, la PC y por supuesto el Connected TV, para que cuando, digamos, yo diga, bueno, Claudio está mirando tal cosa, no importa por dónde lo vio. Claudio vio Fortuna TV o lo que fuera, lo vio 70% por el celular y 30% lo vio a través de su dispositivo del hogar, más cómodo a la noche, lo que fuera. Y todo suma con las métricas que conocemos en la industria, que vos conocerás en el métier nuestro, que es el rating, el share. O sea, no vamos a hablar un idioma complicado, va a ser el idioma que la industria y los anunciantes también están acostumbrados a hablar, que es rating, share, cantidad de personas, multipantalla. Así que es un momento lindo de Y eso, cambios. perdón que pregunte, acá el experto es más Claudio que yo, pero es un tema muy interesante, ¿no? Pero sobre todo para los que somos padres de hijos jóvenes o adolescentes. La lógica de estas otras plataformas, no tan tradicionales para mi generación, pero que son las usuales para los más jóvenes, está a disposición eso. Uno hace clic y lo ve cuando quiere. No es que lo ve en el mismo momento. Ya no estamos todos juntos viéndolo en el mismo momento. ¿Eso tiene van a hacer alguna diferenciación dependiendo del momento en que se vea o eso el usuario de estas métricas no, es irrelevante, por decir de alguna manera? Mira, Luis, la pregunta es muy buena porque es otro de los cambios que el nuevo estudio trae, que no solamente qué se ve ni cómo se ve, digo, en cuanto al dispositivo, sino si cuándo se ve. Porque hoy por hoy, obviamente, como decís vos, el consumo, sobre todo el consumo online, es cuando el usuario quiere verlo, no es cuando uno lo streamea o el live o el vivo y demás. Entonces, esta medición lo que permite es, no importa, digamos, que sea vivo, como se lo dice en la jerga lineal, como se dice ahora, o que sea on demand o on OTT, se suma a la audiencia. Ejemplo, yo puedo ver el programa en vivo, obviamente va a sumar a la audiencia como ya la conocemos hoy día, pero yo puedo verlo mañana o pasado, dentro de una semana, lo puedo ver a través de una plataforma X, para no decir un nombre en particular, y me va a sumar de forma retroactiva a la audiencia. Esto cambia también el concepto de audiencia, porque parecería como que el número que vemos hoy, que es el de ayer, ya queda Claro, fijo y claro. no cambia. Y ahora va a tener un cambio, porque así funcionan los consumos. Yo puedo estar viendo hoy algo de hace 4 días. Entonces, va a empezar a reflejar eso, lo cual me gusta tu pregunta porque también es un cambio no solamente tecnológico,
sino en cómo los programadores en televisión o de contenido, no importa la plataforma, los publicitarios conciben el rating y va a ser dinámico el número. Entonces digo, es un cambio grande en términos de data, pero también es grande lo que está pasando a nivel de consumos. Pero sí quiero mencionar algo que me parece importante y es también, y yo tengo, digamos, datos, digamos, esto se empezó a aprender en Latinoamérica, empezó Brasil, sigue Argentina, junto con Chile, Colombia, ya tengo algunos aprendizajes. Y se ven cosas muy interesantes que me interesa compartir y es, por supuesto que el streaming, como todos conocemos, irrumpió fuerte, obviamente es un segmento importante de consumo, pero también empiezan a aparecer jugadores que quizás en lo inmediato no lo tenemos tan presente, que son las redes. Las redes terminan siendo, y nosotros no vamos a medir la red del punto de vista de la red social en sí, sino la red como replicador de elementos audiovisuales. O sea, si en TikTok se replican contenidos de video, por decir algo, no importa que sea un video nativo digital, pero sobre todo si es un video que originalmente fue no sé, por decir algo, de un canal de aire o de un canal, de una plataforma de streaming. Porque eso va a sumar a la audiencia. Y como decía vos, Luis, esos, yo les digo microconsumos, micro porque son más cortitos, no porque sean pocos. Esos microconsumos generan un nivel de volumen enorme de audiencia, que quizás no sé, uno no se sienta en el televisor a ver una película de 2 horas para ver estos microconsumos, no sé, por decir algo, en TikTok, pero seguramente son millones de consumos de 1 minuto, 2 minutos, que a la audiencia le suma y Sí, bastante. los famosos sketches, digamos, o cositas cortitas, no sé, simpáticas o lo que fuere, que en redes sociales se consume mucho a nivel reel y que se comparten y que aparece una y otra vez. Digo, eso, como decís, va a impactar en la audiencia. Exactamente, eso se va a empezar a medir y lo más importante, va a sumar al contenido, porque lo que más le importa al generador de contenido es, más allá de qué plataforma se vea, lo que interesa es que sume a la audiencia de uno. Es decir, si Si mi se ve o no se ve. contenido. Claro, exactamente. Si fue como decías vos, Claudio, es importante también saber si tu contenido se consume más a través de un device o de otro, porque también te Sí, explica permite pensarlo de otra manera, el relato es otro, correcto. total. Pero también lo que vos decís es, ok, fantástico de ese lado, pero el contenido es uno solo. O sea, a mí me está viendo y como yo siempre digo, el tiempo es finito. Si yo estoy viéndote a través del celular, es raro, puede pasar, no te voy a ver a través de la pantalla principal. Elijo una y demás. Puede pasar, pero te quiero decir es, el tiempo es finito, entonces es importante sumar las audiencias. Y es lo que los generadores de contenido quieren, porque hoy la audiencia está mucho más fragmentada. La audiencia está, lo acabamos de ver con la Copa América. La Copa América, creo, si no me equivoco, el número que tuvimos en el partido, no en el último, fue en la semi, fueron, creo que se midieron como 62 puntos. O sea, la audiencia está. Lo que pasa es que en la diaria hay tanta oferta de plataformas y de contenidos que uno no se sienta en simultáneo a ver lo mismo y demás. Pero comento lo del partido para decir, la audiencia está. Y cuando hay un evento tan emblemático como la Copa esta reciente, que convoca, el rating está. En la diaria no. Entonces, de esa forma, uno tiene que volver a como ese rastri o ese Lego, rearmarlo para llegar a ese número, pero quizás buscando en las diferentes plataformas, ¿no? Que se consume, como decía vos, Luis, se consume en diferentes formatos, en diferentes contenidos y en diferentes momentos. Así que nada, es un cambio grande que está habiendo, pero creo que esto que les cuento son buenas noticias para los que hacen contenido, para los publicitarios. Comento un dato que me parece importante. Las plataformas están empezando a ofrecer su versión más barata o gratuita con publicidad dentro. Las grandes plataformas globales. Eh, nada, veo que somos algunos de nosotros acá contemporáneos. Es parecido a lo que pasó con el cable. El Iba a decir cable que antes pagabas el cable para no tener publicidad y hoy pones cualquier canal de cable y tenés tanta publicidad como canal de aire en realidad. esta película ya la vivimos en este Claro. aspecto, desde el punto de vista que el cable empezó como un negocio muy bien, por suscripción, y en algún momento incorporó la parte publicitaria
al segmento de las señales. Bueno, las señales las empresas de streaming empezaron con suscripción y ahora están empezando a incorporar a nivel global la publicidad con dos segmentos, obviamente también, porque hay que decirlo, el bolsillo, no solamente en Argentina, obviamente, en el mundo es finito. La gente suscribe a una N cantidad de plataformas porque tampoco el bolsillo es infinito para suscribirse a 8, 9, 10 plataformas y demás. Entonces la gente elige, según afinidad, según catálogo, lo que fuera, una X cantidad de plataformas. En Argentina, por ejemplo, en promedio, el argentino suscribe a 2 plataformas, promedio. Digamos, Ajá. obviamente, segmento más alto consume más, segmento más bajo menos, pero en promedio son 2 plataformas. O sea, en algún lugar tienen que empezar a competir más fuertemente entre ellas y la forma de competir es con un segmento, una tarifa, mejor dicho, más económica. La forma de sustentarlo es con publicidad. ¿Por qué cuento toda esta cuestión? Porque para los anunciantes, que están muy acostumbrados en los medios, ahora me gusta llamarlos más tradigitales, porque ya no queda ningún medio tradicional, son todos con su plataforma tradicional y digital, pero bueno, los medios tradigitales y los anunciantes tienen muy desarrollado este circuito de yo invierto en publicidad y quiero una métrica independiente que me diga cómo rindió mi aviso y demás. En el mundo del streaming no estaba tan desarrollado y uno confiaba en el número que le daba la propia streamera, que está bien, hasta ese momento era válido. Hoy, con publicidad, este aspecto toma valor importante, porque los anunciantes van a decir, ok, ahora, si yo voy a invertir en una streamera en X cantidad de millones de pesos o de dólares en publicidad, sí quiero un dato independiente y que hable el mismo idioma que el resto de los medios. Por eso también explica el momento que estamos haciendo esto, ¿no? Que tiene que ver también con el cambio que está habiendo, no solamente en el ecosistema mainstream, sino también en las streameras. Súper oportuno, ¿no? Perdón, súper Exacto. oportuno, digo, porque me parece que ya la mutación es tan fuerte, digamos, ¿no? El cambio es tan fuerte que me parece que para cualquier empresa que tiene que tomar decisiones así de marketing y de publicidad es fundamental, ¿no? Y yo creo que lo que deben estar muy felices también deben ser los que hacen buenos programas vía streaming, porque deben decir, bueno, por fin vamos a poder competir de alguna manera en la generación de contenidos de manera un poco más rentable también por el lado de ellos, ¿no? Sin duda, sin duda. Es como que de alguna manera se unifica el metro patrón, no sé por decirlo así, para medir todo, todo por igual. Y el contenido Obviamente, vuelve a ser el contenido vuelve a ser el rey. Porque en algún momento parecía que el rey era más el canal y la pegué por ese canal y no digo, nos hemos cansado de ver que en streaming funcionaban bárbaros, lo pasaban a la TV y en la TV no se veía. Y era como que, bueno, fracasó. No, pará, era el canal, pero en verdad el contenido estaba interesante. Entonces también para los que generan el contenido pensando en el anunciante genera esta nueva ola, ¿no? sin duda, mira, esto que vos comentás es para mí lo que esto también viene a servir. Obviamente el contenido vuelve a ser el rey y de alguna manera va a ser una información rica para los que generan contenido, para poder también entender todas las alianzas y las colaboraciones. Yo digo que estamos en la etapa de la hipercolaboración, porque obviamente no solamente el negocio tradigital, sino el negocio, vamos a decir, propio del streaming o las OTTs, o también esto que yo contaba del AVOD, lo que es el Advertising Video On Demand, están empezando a colaborarse entre sí mismas en esto de entender con una métrica que sea comparable, decir, mira, esto funcionó en tal plataforma. Y quizás no funcionó en tal otra. Y ahí empieza a haber aprendizaje de cómo colaborarse entre empresas, porque también es esto, ¿no? Mantener los catálogos hoy, no importa el tamaño de empresa, es desafiante para que los negocios sean sustentables. Entonces, la colaboración es clave. Estamos en una etapa en donde todas las compañías de media están empezando a trabajar de forma colaborativa. Los que son mainstream y los que no son tan mainstream. Y se necesitan mutuamente. Parece lo que pasó en la industria de la música, donde antes, viste, no te imaginaba, no sé, a los Beatles con los Rolling Stones, en cambio hoy lo ves a Shakira que canta con Beyoncé y Potencial, Shakira que canta con Bizarrap, Bizarrap con, no importa, María Becerra que se junta con dos, tres, digo, porque todos al fin y al cabo es como que empiezan a decir, pará, esto nos suma más a todos. Exactamente. Y de hecho, de vuelta, esta rueda y este catálogo, pero también obviamente atrás hay compañías que tienen que tener negocios sanos, es de verdad un desafío enorme. Entonces, ahora está viendo como una especie de, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, tomando lo que vos decías, esta cosa de
el contenido pasa a ser de vuelta o vuelve a ser rey, en este sentido de que pasamos por un momento a nivel global también muy particular, más allá de la pandemia, después vino esta crisis de los actores en Estados Unidos, que generó también un parate en todas las producciones globales, que también eso también estresó un poco la disponibilidad de catálogos, que obviamente muchos de los que vemos también acá en Argentina, sumado también que obviamente empieza a darse, y así como hablaba de la fragmentación y demás, ciertas cosas que a mí me gusta también romper con ciertos paradigmas, ¿no? Porque creo que acá hemos escuchado todos muchas veces decir los chicos jóvenes no saben usar o no usan, mejor dicho, el televisor y la gente más grande, por decirlo así, no consumen plataformas digitales, redes. Y yo les puedo asegurar, porque yo veo datos de lo que estamos nosotros generando, eso no es así. Por supuesto que es más claro, los jóvenes tienen mucha más propensión a dedicar tiempo a plataformas, como la gente más grande consume media, vamos a decir, más lineal. Esto sí es real, pero no es que no lo usan. Y digo ejemplos, en la pandemia el encendido creció un 30%, estábamos encerrados, no había mucha opción, pero el demográfico que empujó el crecimiento del encendido son los jóvenes, que los jóvenes que son ávidos consumidores de redes sociales son los que dijeron, che, esto es fulero, para nutrirme de información no voy a usar las redes sociales. Voy a usar medios que tienen cierta certificación de la información, cierta verificación de los datos. Entonces, después sigo divirtiéndome con las redes sociales. Entonces digo, y sabían usar los medios, vamos a decir, digitales o lineales. Digo esto porque también hay paradigmas que no ocurren. Esto dicho, creo que es muy importante ahora con este tipo de estudios empezar a entender qué tipo de demográfico consume qué cosa. Y esto también va a generar mayor colaboración entre las compañías, porque quizás algo que funciona a un demográfico no funciona con otro y genera que tengan alianzas con ciertas compañías que son especialistas en cierto tipo de contenido. Digo, de verdad que es un cambio muy interesante que quien se apoye en la data, por supuesto que después está la intuición de los expertos del medio que son ustedes, pero digo, quien se apoye también en la data va a tener mayores posibilidades de dar en la tecla que sea solamente intuición, que quizás en un momento de un negocio mucho más estable fue posible y hoy tenés muchas variables jugando, que va mucho más allá de tu competidor directo del medio en el que competís. Hay un montón de tiempos en los que uno está compitiendo. Uno compite, los medios mainstream compiten con WhatsApp, compiten con Messengers, y es ese lugar que uno tiene que entender cómo interacciona el contenido, ¿no? Ariel, muchísimas gracias por la conversación, muy interesante esta revolución, ya no de los medios, sino de la medición de los medios, tanto para el que genera contenido, los productores y las productoras, y también para los anunciantes. Así que muchísimas gracias Pablo, por la un placer. conversación. Es un placer, gracias por la invitación de vuelta. Un gusto. Enseguida seguimos con Fortuna TV. Seguimos en el tercer bloque de Fortuna TV y nos está acompañando Javier Timerman. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Javier, ¿qué nos podés contar de esta temperatura, de este calor que tomaron los mercados en estos últimos días, con este riesgo país que sube, los dólares que suben y después bajan con la intervención? ¿Qué análisis nos podés hacer de la actualidad de los mercados? Mira, es difícil muchas veces, a pesar de que a los argentinos les gusta mucho hacerlo, usar a los mercados como termómetro de si las cosas van bien o mal, necesariamente porque un día subieron, otro día bajaron. Yo creo que el mercado está nervioso porque la Argentina a lo largo de su historia ha sido conflictiva para los mercados y por eso hay cierta volatilidad. Yo creo que el gobierno exagera en tratar constantemente de domar a los mercados como si fuera el único termómetro que ellos deben evaluar para saber si sus políticas funcionan o no. Entonces lo que termina pasando, si vos analizás un poco las medidas de este fin de semana, para dar un ejemplo, es que el sábado hacen unos anuncios, Milei, sobre intervención en el mercado de dólares financieros o dólares paralelos o el contado con liqui o lo que sea, habla de cierta intervención para dejar de emitir moneda cuando ellos hacen compras en el Banco Central.
y como el mercado se empezó a asustar de que tal vez eso cause cierta reducción en la acumulación de reservas, salen inmediatamente a decir que tienen ya depositados en Nueva York los fondos para hacer el pago de la deuda del 2025, los intereses del primer pago del 2025. Claramente es una reacción que ni siquiera habían abierto los mercados, pero lo anuncian el domingo por miedo a lo que va a pasar en el mercado el lunes. Y el mercado sigue cayendo porque cuando vos mostrás que tu preocupación es tan puntual, el mercado dice, che, ¿por qué se preocupa tanto que el mercado caiga 2, 3 puntos, qué sé yo? Entonces, yo creo que el mercado siente que es como cuando estás en un caballo y mostrás miedo y, viste, el caballo va donde quiere, viste. Caballo te huele, En el algún caballo te momento, huele, dicen que te huele en realidad, que sí, siente. viste, dicen eso, no sé. Acá más o menos pasa lo mismo. El mercado dice, che, ¿por qué estás tan preocupado? Si vos no estás tan preocupado, el mercado dice, sí, tal vez un día se preocupa, pero después el mercado. Acá el gobierno me parece que constantemente le pone tanto foco en el mercado que el mercado dice, si ponen foco en mí, por algo será. Eso por el lado de los mercados. La volatilidad de los últimos días. Pero lo que sí es una realidad es que el mercado le da miedo los tiempos en Argentina, porque los tiempos son cortos, ese es el problema. No tenés mucho tiempo para acumular cierta cantidad de dólares que vos necesitas y que el mercado sabe que va a ser difícil conseguir por otros medios que no sea por el superávit comercial. Entonces, cualquier política que vaya contra esa acumulación de reservas, y en este caso es la lucha desaforada contra la inflación que el gobierno plantea, y yo no soy un economista como Luis que puede analizar eso, pero claramente priorizan una cosa sobre otra, y el mercado dice, che, está bien, pero si llega enero y no tenés los dólares, ¿qué va a pasar? O si antes empiezan a haber turbulencia en el mercado porque no tenés los dólares. Y eso siempre fue un tema en la Argentina, ¿no? Los tiempos. ¿Cuánto tiempo hay hasta que yo tengo que tomar una decisión drástica porque se agotó el tiempo? Uno puede tener las políticas acertadas, pero el tiempo es un factor muy importante. Si vos no tenés tiempo, ya sea porque el mercado, porque te faltan los dólares o porque políticamente te quedaste sin tiempo. Yo siempre uso el ejemplo del gobierno de la Rúa, se quedó sin tiempo porque tenía una situación financiera externa complicada que tal vez si hubiese tenido, y políticamente se quedó sin tiempo. Si tal vez hubiese tenido un año más políticamente, hubiese tenido un año más financieramente y hubiese salido de la crisis. Muy posiblemente, pero se quedó sin tiempo. Y el mercado le tiene miedo a eso. Ahora te hago una pregunta ahí en relación a los tiempos. Da la sensación de que antes era un programa económico en dos fases, se hizo en tres fases. Caputo dice la fase de la normalización cambiaria, levantamiento del cepo, tiene que esperar, y eso habla también de los tiempos que le quedan, ¿no? Es como que se atrasó un poco todo el arranque del programa más definitivo. ¿Cuánto crees que, porque déjame decirte algo que estaba diciendo antes de entrevistarte, que también es como que el mercado le importa más el dólar oficial que el dólar libre, como diciendo, a mí me parece que con este dólar no te da la acumulación de divisas que vos necesitas para hacer frente a tus obligaciones externas. Entonces, yo creo que como que el gobierno le contesta otra cosa. Ahora, ¿cuánto te parece que todo pende de alguna manera del cepo? ¿Vos sentís que entre los Mira, yo inversores y creo demás? que el gobierno de Macri perdió o sea, se debilitó mucho políticamente y me atrevo a decir que posiblemente no hubiese perdido las elecciones si hubiese puesto el cepo 6 meses antes de lo que lo puso. Porque creo que en ese momento creo que a Macri le convenía sacar el tema de encima. Todos los días el dólar subía, las reservas, esto, lo otro, el reperfilamiento. Prefirió el reperfilar a poner un cepo, y yo creo que eso le jugó en contra. Y, y creo que a Milei le pasa lo contrario. Yo creo que evitar salir del cepo le está jugando en contra. Yo no sé, porque nadie O sea, que sabe. mejor decís vos, Claro, yo creo que conceptualmente. le serviría más
yo creo que ahora está en el mercado. Antes desafiaba a Macri y le decía, poné el cepo porque yo te voy a perturbar todo el tiempo, ¿viste? No te voy a financiar en pesos, no te voy a, los bonos van a caer, etcétera, etcétera. Y el mercado desafiaba constantemente a Macri con eso y pasó lo que pasó y después de las PASO no le quedó más remedio que poner el cepo. Y aunque lo puso después de reperfilar. Y yo creo que acá pasa lo contrario justamente. Yo creo que el mercado le dice, saca el cepo, que yo te voy a ayudar, pero si no lo sacás, no puedo ayudarte. Porque yo lo que noto cuando hablo con los inversores es que nadie entiende por qué el gobierno puso tanto esfuerzo que el mercado valora y mucho en hacer un ajuste fiscal, en consolidar las cuentas públicas, etcétera, etcétera, y con eso hecho sigue dudando de abrir el cepo y Y te ver hago qué una pasa. pregunta, Javier. ¿Por qué no se abre el cepo? Y también para vos, Luis, para No los lo dos. sé, yo creo que es riesgoso, me parece que es como esas cosas, Pero ¿cuál ¿viste? es el riesgo de abrirlo? Me refiero, ¿Viste digamos. cuando vos ¿Cuál te es el sacás una riesgo? curita que te sacás de a poco y decís, che, pero ¿por qué no te sacás todo de golpe? Te impresiona. O sea, te va a doler menos, pero te asusta más, ¿no? Y yo veo algo así como que están como asustados. Cuando vos hablás con los inversores, especialmente afuera, todos te dicen que creen, los inversores, que el mercado acompañaría una salida del cepo y tal vez crearía cierta turbulencia local, porque serían muchas cosas a precios, etcétera, etcétera. Pero lo curioso es que Milei mantiene el apoyo de la gente, por lo menos en lo que dicen las encuestas, a pesar de la situación económica difícil que está atravesando la Argentina. Entonces, yo no sé si él tiene miedo de perder ese apoyo y creo que pusieron demasiadas fichas y siguen poniendo en el beneficio de derrotar a la inflación, como si eso asegura la llegada de ese círculo virtuoso del que hablan. Y tal vez no sea, no pase eso. Yo creo que le tienen más miedo a abrir el cepo a que la baja de la inflación no genere una, eh, una mejora en la economía real. Eh, no sé si tienen argumentos que yo no entiendo, no sé qué números hacen, pero me parece que entraste en una dinámica donde el mercado te está apurando. Y no sé si se vuelve de eso tan fácil con medidas muy puntuales cuando el mercado ya tiene asumido que vos necesitas, por un lado, abrir o sea, necesitas inversiones que van a llegar cuando abras el cepo y generar inversiones. Acá, por ejemplo, se hizo un énfasis muy fuerte en necesitamos pasar la ley base porque los mercados. A los mercados no les interesa la ley bases, no les interesa la ley bases. Puede ser bueno o malo para el país, pero hacerlo porque los mercados te van a ayudar o te van a dar una señal. El mercado busca cosas muy puntuales y mucho tiene que ver con la capacidad de generar dólares. A eso iba, ¿no? En general, uno mira los mercados y vos tenés muchísimos años de Wall Street y mucha experiencia. Muchas veces, viste, son como triggers, ¿no? Gatillos, algo que pasa algo y vos decís, bueno, este es el momento esta es la Argentina que estábamos esperando y más. Y vos, digamos, yo vengo diciendo hace tiempo que creo que el levantamiento del cepo podría funcionar, podría servir como una señal de decir, bueno, superaron los miedos, ya está. Hicieron lo que tenían que hacer, se superó el miedo, van para adelante con la estabilización macro más definitiva. ¿Vos ves que hay alguna otra cosa aparte de eso que el mercado pueda decir, che, ya en Argentina vale la pena ahora como está porque arranca una segunda o la última fase de la estabilización
y la Argentina sea distinta, ¿es posible? ¿O ya crees que ya porque vos decías de las medidas, las cosas que se anunciaron, se anunció tanto, se hizo tanto, y uno dice, che, ¿qué más tengo que hacer para que convencerte, ¿no? Es como que me parece que estamos medio trabados ahí en materia de No, expectativas. no, yo creo que, mira, sí, eso es muy típico, ¿viste? Que los gobiernos digan, che, pero yo hice esto, hice el otro. Le pasaba también o sea, no vale mucho la comparación, pero también le pasaba a Massa. Massa creía, che, llegué yo, hice esto, hice lo otro, y el mercado no me reacciona como yo pensé que me iba a reaccionar. Y después hacía buyback, se hacía esto, y el mercado no le importaba demasiado. Yo creo que con Milei el mercado siente, y por eso hubo un rally importante, que el tema fiscal, que era el tema que obsesionaba al mercado y a los inversores, el tema que realmente perjudicó mucho al gobierno de Alberto en su momento y nunca logró el apoyo del mercado, más allá de que el mercado nunca va a apoyar a gobiernos que tengan alianzas kirchneristas, pero de todas maneras siempre sospechó de la capacidad de Alberto, Massa y de todos de solucionar el tema fiscal, que era lo único que estaba en mente de los inversores cuando hablaban de la Argentina. Y Milei mostró no solo que puede por lo menos intentar, tal vez bruscamente, tal vez no de la mejor manera posible, pero ir por ese camino y que la gente lo acepta de alguna manera y entiende las limitaciones que tiene la Argentina para gastar, ponele, que ese sea su más grande contribución hasta ahora. Yo creo que eso de lejos es la más grande contribución de Milei a la presidencia, a la discusión económica, etcétera. Y está bien, y creo que los inversores lo valoran y mucho eso. Y también el cambio de imagen que generó Milei. El otro día, sin ir más lejos, estaba leyendo Barrons, la revista financiera que tal vez es la más importante del mundo, este último número, y entrevistaban a muchos eh, portafolio managers. Ellos tienen un round table que hacen a principio de año, donde le preguntan a los principales, más de 50 o 30, no me acuerdo cuántos, portafolio managers los más importantes del mundo, y le preguntan en qué pensás para este año. Y después, a mitad de año, hacen la segunda charla, donde le miran un poco cómo le fue, y charlan con ellos sobre qué están viendo, etc. Y uno, el primero, el más importante tal vez, dijo que le gustaba bastante Europa, etcétera, etcétera, invertir en empresas europeas. Y dice, claro, en Europa tienen un problema fiscal, lamentablemente ellos no tienen un Javier Milei. Me llamó la atención, o sea, ni siquiera dicen tienen un presidente como lo tiene la Argentina, no dicen, no tienen un Javier Milei, o sea, asumen que la audiencia los conoce de quién están hablando, ¿no? Cuando hablan de Javier Milei. Y, o sea, que todo eso tiene cierto valor. O sea, que la Argentina sea como modelo de fiscalismo tiene cierto valor. Pero la Argentina tiene otras limitaciones. Y esas limitaciones empiezan a ser importantes en este momento, y es la acumulación de reservas. Porque es una realidad que vos estás limitado, vos no estás como hace 20 años o 30, que en una de esas, en una situación similar, vos podías acceder al mercado de capitales, etc. Todo eso va a costar mucho más. Va a ser difícil acceder al mercado de capitales. ¿Y qué pasa si vos no accedes al mercado de capitales? ¿Cómo sigue la película? Es difícil imaginarla. Y creo que eso es un tema. Entonces, vos no tenés muchas balas. Y yo no sé hasta qué punto no es una bala que tenés que, o sea, no estás enfocándote tanto en la inflación y en las medidas que estás tomando, no estás dejando el factor externo. Y yo no soy, o sea, no estoy capacitado para ser ministro de Economía, ni estoy capacitado para diseñar un plan económico, pero claramente hoy yo soy un trader y veo a mis colegas mirando la pantalla, y los colegas miran los dólares que vos tenés, hacen una cuenta de almacenero y van a vender tus bonos. ¿Y qué haces contra eso?
Y entonces la medida de este fin de semana, digamos, aleja un poco más la posibilidad de volver al mercado internacional, ¿no? Con Sí, el yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, Creo que la Argentina reputacionalmente siempre la tuvo muy complicada, incluso, eh, eh, mira, siempre la tuvo complicada y es difícil para un portafolio manager justificar una inversión grande en Argentina eh, después de la historia o sea, cada vez cuesta más porque cada vez pasa más tiempo y cada vez estamos en una situación más difícil. Eh, Hemos tenido varios defaults desde el default de la Rúa, no fue el único, y bueno, a eso hace que la gente prefiera perder plata en otros lugares, porque reputacionalmente se hace difícil perder plata en Argentina. Eh, Perder plata no es, y ganar plata no es lo mismo, depende de dónde lo hagas. O sea, perder plata invirtiendo en, no sé, Brasil, no te jode tanto tu carrera como perder plata invirtiendo en Argentina. Entonces, no hay mucho tiempo. Para mí va a ser difícil que la Argentina pueda volver a los mercados, salvo que haya un rally fenomenal de los activos emergentes, que Estados Unidos entre en una especie de debilitamiento económico que apure al Fed a bajar las tasas. Se tienen que dar los commodities, de alguna manera empiecen a ralliar, mejora la relación con China, se tienen que dar ciertas cosas que hagan más atractivo el asset class emergente. Pero de por sí, por mérito propio, me parece que la Argentina reputacionalmente está muy dañada, como para que medidas, incluso como para que un presidente llegue y al año pueda acceder a los mercados. Bueno, Javier, pues, digamos, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Ves riesgo de default o reperfilamiento? Última pregunta cortita. No, yo creo que el default es un problema. Yo tampoco veía riesgo de default en el gobierno anterior, porque yo creo que la Argentina no tolera otro default. Eh, y, y, y me parece que costará sangre, sudor y lágrimas, pero la Argentina no está en condiciones, porque no se va a recuperar, no se recuperaría nunca de otro default. Así que creo que, que va a haber mucha turbulencia en los mercados. Creo que es un error poner demasiado foco en el día a día y tomar medidas únicamente para satisfacer el planteo puntual del mercado, ya sea, viste, darle seguridad. Yo creo que la única seguridad que vos le podés dar al mercado hoy en día es acumulación de reservas. Entonces, tenés que decidir tu política macro pensando en, bueno, yo tengo que darle seguridad al mercado acumulando reservas porque de lo contrario puedo entrar en una situación donde voy a tener que o acudir al fondo y no sé cómo si el fondo va a querer darme plata o otras multilaterales o lo que sea. Y bueno, no sé, dudo que se pueda eh, eh, perseguir dos gallinas al mismo tiempo y agarrar a las dos. O sea, en algún momento vas a tener que tomar una decisión si no puedes hacer todo. Bueno, Y Javier, creo que esa muchas es gracias. el gran debate que debe haber en el gobierno, ¿no? Sí, la inflación está bajando, pero no estoy acumulando reservas. ¿Qué hago? Ujú. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias. Hasta luego. Último bloque de Fortuna TV, muy interesante las dos entrevistas que tuvimos. Y Luis, quiero robarte 2 minutitos para ver qué pensás vos respecto de esta frase que dijo Javier, que pareciera que al final Cristina tiene razón. El problema de Argentina no era la inflación, el problema de Argentina es la falta de dólares, que sin dólares se hace muy difícil el resto, que era un poco lo que terminó diciendo Javier. ¿Vos ves esta foto, ves que hoy el mayor problema tiene que ver con eso y que el gobierno va a tener que jugar o mantengo la inflación baja o voy en busca de dólares? Mira, yo creo que los énfasis del gobierno son los correctos, por diversos motivos. Primero, porque creo que no hay nada más
que haga más al bienestar general. Si uno quiere ser verdaderamente progresista, tenés que derrotar la inflación. O sea que y el único mecanismo que quedaba probar en la Argentina, que nunca intentamos, era con superávit fiscal y el gobierno lo está haciendo. Ahora, una de las preguntas que uno tiene que hacer es, bueno, ¿para qué querés superávit fiscal? El gobierno incluso dice, hoy quiero superávit, quiero equilibrio financiero, o sea, que quiere un superávit primario para poder pagar los intereses. ¿Cuáles intereses? Los intereses de la deuda, o sea que hay una idea de solvencia fiscal detrás del objetivo de superávit que hoy persigue el gobierno. El problema es que lo que está en discusión ahora está bien, tenés superávit primario, con eso pagás los intereses de la deuda. ¿Cómo comprar los dólares? Porque una cosa es que tenga los pesos, que es el superávit, y otra cosa es que pueda ir con esos pesos y decir, denme los dólares. Y eso es lo que plantea Javier. Entonces, uno puede hacer todo el esfuerzo fiscal que sea, frenar la inflación, pero tengo que poder comprar los dólares para en el caso de que no tenga financiamiento. Y hemos escuchado ya varios que dicen, mira, Argentina hoy no tiene financiamiento, los mercados siguen cerrados para la Argentina, entonces hay que pagar con dólares que se compran con superávit. Ahora, si esos dólares no están, tenemos un problema. Y yo creo que, como dije en la introducción, yo creo que el mercado le dice al gobierno, mira, a mí no me importa cuánto vale el paralelo, a mí me importa que con este dólar oficial no vas a acumular las reservas que necesitas. Y ahí es donde se dan la mano el problema fiscal con el problema de acumulación de reservas y ahí el tipo de cambio, el cepo y todo lo que venimos discutiendo desde hace tiempo. Y es donde el gobierno no quiere ceder. De nuevo, los gobiernos eligen qué riesgo corren, vuelvo al final de mi editorial hoy. Uno elige, el gobierno elegido o prefiere correr el riesgo de la recesión o de una mayor recesión y eventualmente de esperar al año que viene para generar los dólares suficientes para pagar la deuda. El mercado dice, no, a mí mira, me parece que tu obsesión por la inflación está bien, pero estos son riesgos que no deberías correr. Con lo cual habrá que estar un poco atento a esta evolución. Si en noviembre, como vos decías en el primer bloque, empieza esta tercera fase, que sería la de recuperación y crecimiento, y el impacto político ya el año que viene, ¿no? Ya con las elecciones legislativas a la puerta. Hay una cuestión de tiempos que Timerman planteó bastante bien. Sí, Yo creo que todavía el gobierno está a tiempo, no veo que se le haya agotado el tiempo, ni mucho menos. El crédito social lo tiene, bien. eh, Que no es pero menor. tampoco es cuestión de, viste, de moverse demasiado cómodamente dentro de ese crédito social y de esos tiempos que todavía el gobierno sabe que tiene, ¿no? Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar en esta edición de Fortuna TV y nos encontramos el jueves que viene, como siempre acá en la pantalla de Canal E en Fortuna TV. Muchas gracias y buenas noches.